Ya. Buenos días, acá estamos en Cátedra Popular y el tema del debate de hoy es la evolución del agro argentino en distintos tipos de contextos históricos. Hoy en día la actividad económica principal de nuestro país es la agricultura. ¿Pero cómo? ¿Por qué? Eso es lo que vamos a explorar en esta edición del programa. Y junto a nosotros hoy nos visita el señor Fosendo Raga. Señor Fosendo, ¿Cómo anda, señor? ¿todo bien? ¿Usted? Muy bien. Bueno, Gracias por invitarme. no, muchas gracias a vos. ¿Qué puede contarnos de los inicios del agro en la Argentina? Bueno, esa es una buena pregunta, señor. Todo comenzó en el año 1860. En ese momento, la mayor parte del territorio argentino era dominado por los indígenas. Eso hasta la campaña de Roca, como bien sabemos, ¿no? Acá se incorpora la Patagonia. Cuando empezó el loteo de tierras de parcelas rentables para el pequeño productor familiar, también se promovió la expansión del transporte comercial, tales como el ferrocarril y los puertos, para financiarse, claro está. El Estado emitió bonos con alto interés, atrayendo al capital extranjero, principalmente británico. Momento. Esa campaña es muy polémica, ya que es considerada genocida por muchas personas. Y nosotros no nos entendremos si es correcta o incorrecta. Como siempre decimos, nosotros analizamos lo que pasó, por qué se hizo, en qué contexto histórico. La valoración se la dejamos a ustedes. ¿No? O sea, teníamos nuevos territorios para explotar, abundantes materias primas y una industria poco desarrollada. A los productos de los países europeos nos venían bien. Sí, bueno, por un lado puede decir eso, pero por el otro lado puede decir que dependíamos de las necesidades de los países europeos, que se imponían condiciones y negociaban precios. Y esto nos jugaría en contra en un futuro no muy lejano. Pero muchas cosas debían pasar antes. En el año 1890, si mal no recuerdo, debido a las políticas económicas liberales, apareció la sobreoferta y por tanto crisis y bancarrota. Esto afectó sobre todo a los pequeños arrendatarios familiares, a los peones y a los jornaleros. Entonces, esto que parecía beneficiarnos no resultó muy bueno, ¿no? Uy, don Cabegol, ¿le cayó mal el Stragonov, señor? No, ¿cómo va a decir eso? Respondiendo a su pregunta. ¿Cómo no? Ya lo definiremos un poco más adelante. Mientras tanto, con la aparición del frigorífico a principios del siglo XX, aumentó la exportación de carne, aunque siempre en manos extranjeras, como Swift, y varias empresas británicas. La inversión era también principalmente británica. También proliferó la industria vitivinícola y de la caña de azúcar. A ver si entendí. Bajo modelo de exportador, basado en la inversión extranjera y la mano de obra inmigrante, se desarrolló la explotación intensiva de la tierra para producir carne y granos. Parece que todo iba sobre ruedas, ¿no? Ah, eso es lo que parece. Para algunos, sin embargo, al abundar la mano de obra y en el frenesí del progreso, los peones, jornaleros y pequeños arrendatarios se perjudicaban. Los días de trabajo duraban hasta 18 horas en paupérrimas condiciones. Además, los arrendamientos aumentaban al aumentar el precio de la tierra, pero no todos podían pagarlos. ¿Qué pasó entonces? Lo que pasó es que esto llegaría a su punto de quiebre el 25 de junio de 1912 en Alcorta, Santa Fe, si mal no recuerdo, en el llamado Grito de Alcorta. Una multitud liderada por el abogado Neri se reunió para protestar la gran explotación de los trabajadores y la distribución no equitativa de las ganancias. Las manifestaciones continuaban por todo el país. Este grito establecería las bases de la Federación Agraria Argentina y los trabajadores se declararon en huelga hasta el descenso de los arrendamientos. Y Neri fue asesinado. Pensar que tantos años han pasado y todavía el poderoso necesita utilizar la violencia para conseguir lo que quiere. Continuemos con la historia. Me parece muy bien, señor presentador. A partir de aquí, los hechos se sucedieron rápidamente. La Primera Guerra Mundial, los años 1914 a 1918, generó una baja en las exportaciones, ya que los países europeos no tenían fondos para seguir comerciando. Las industrias desaparecieron y aumentó la desocupación. A esta situación se sumó la revolución bolchevique, en el 1917 en Rusia, lo cual trajo ideas radicales a nuestra sociedad. Ahora, el Estado aristocrático tenía que hacer algo para que la situación no se le vaya de las manos. Claro que sí. En el año 1921 se sancionó la ley de los arrendamientos agrícolas, limitando los arrendamientos en protección de los pequeños productores. Esto chocaba con la política liberal del momento. Como dependíamos de las necesidades europeas, la crisis del año 1930 generó una baja en tanto las exportaciones como las importaciones, por lo que se comenzó a promover el desarrollo de las industrias locales y regular la economía.
En esto consistió el modelo de situación de importaciones, que duró hasta la década de 1970, si mal no recuerdo, en el marco de la globalización. Bueno, muchas gracias, Fosendo Dorada. Por favor. Aquí termina el primer segmento de Cátedra Popular, presentado por Marcelo Barovero y presentado por Musimundo, tu mejor opción. Me retiro, señores. Buenas tardes, yo soy Juan Strasnoy y estamos acá en el segundo bloque de la Cátedra Popular. El tema de este bloque es la evolución del oro argentino y acá tenemos un invitado especial, el doctor Eugenio Ameghini, un renombrado historiador. Muy buenas, señor. El año era 1960, el hecho un proceso llamado pampeanización. Doctor Eugenio, cuéntenos de qué se trata esto. En el año 1960 comenzó a avanzar la producción de granos en provincias no pampeanas como Salta, Santiago del Estero, Tucumán, Chaco y Formosa. A través de las nuevas tecnologías, tales como las semillas modificadas genéticamente, fueron las grandes empresas, que contaban con mucho capital, las que llevaron adelante este proceso. Así que para entonces la soja ya era el producto insignia de nuestra tierra. Así es, y aquí llegamos a la globalización. Para aclarar, la globalización es un fenómeno dado a partir de la década de los años 70, en el cual, gracias a los avanzados medios de comunicación y transporte, las grandes industrias se expandieron a otros países para buscar mercados y mano de obra más barata. Esta globalización trajo ideas liberales e innovaciones tecnológicas. Se reorganizó la producción y el gobierno militar tomó estas ideas con el apoyo de la sociedad rural, lo que resultó en una concentración del poder en los negocios agropecuarios y latifundistas. Que volvimos a la década de la generación del 80, donde nos dedicamos a abastecer a las transnacionales y estábamos otra vez dependiendo de ellas. Sí, sí. Es más, controlaban el procesamiento industrial y la distribución final de todos los productos. Pero no todo era negativo. Hubo un aumento notable en la cantidad de productos frescos comercializados en el mundo. Sumado a esto, una gran inyección de capital de inversión y modernas tecnologías. También las exportaciones experimentaron un fuerte aumento. Llegamos al final de nuestra historia agropecuaria con los sucesos de los años 90. Sospecho que este neoliberalismo no va a durar mucho. No, otras cosas debían suceder antes. Más específicamente, las políticas macroeconómicas relacionadas con el consenso de Washington. El gobierno liberalizó la economía, disolviendo organismos estatales de control y eliminando los impuestos a las exportaciones para que el mercado fluyera. Como sabemos, las políticas liberales tienden a favorecer a los grandes productores que son capaces de incorporar nuevas tecnologías y hacen grandes inversiones sobre grandes extensiones de tierra. Así de a poco se desplaza al pequeño productor y se genera lo llamado extranjerización. Aguantá, no hay que olvidar el lado positivo. Los rendimientos agrícolas continúan en aumento y el país se exportaba cada vez más, a pesar de que fueran las grandes empresas transnacionales las que controlaron el grueso de la producción. Como ya sabemos, los pequeños productores no estaban en su mejor momento al no poder competir con las grandes empresas, las cuales contaban con un capital mucho mayor. La situación condujo a reclamos y a partir del año 2002 comenzaron a aplicarse retenciones al campo para combatirla. Pero muchas gracias, Eugenio. A usted, señor. La ley de tierra sancionada en el año 2011 es un claro ejemplo de estas políticas de control. Para eso invitamos al señor Adrián Ibáñez, miembro de la Honorable Cámara de Diputados durante la sanción. Buenas noches, Juan. Un placer haber sido invitado al programa. Principalmente, el objetivo de esta ley es limitar la adquisición de tierras a los extranjeros. Muchos se preguntarán por qué. Pues, para proteger y preservar al pequeño y mediano productor como base de la economía. Pero explíquenos por qué es necesario que se lo proteja. La alta renta de la tierra hace que a estos productores les sea difícil acceder a ella, siendo tentados a vender y buscar suerte en las ciudades. Uno de los objetivos de la ley es generar condiciones de vida rurales lo suficientemente buenas como para que el producto no vaya a vender, frenando así este fenómeno migratorio. Y si pidiera su opinión sobre todo este asunto, ¿qué es lo que diría? Yo creo que hay que promover las inversiones extranjeras lo más posible, pero teniendo siempre como prioridad el bienestar de la gente. Es imperativo que el producto de estas inversiones vaya al pueblo y simplemente desaparezca a otros países, porque ahí lo único que hacen es explotar nuestra tierra como una colonia, y eso no es para nada favorable. Hay empresas que invierten mucho dinero en una porción de tierra
porque creen que la producción será fructuosa, para después volver a venderla. Esto aumenta el precio de la tierra y es un modo de especulación, cosa que la historia ha probado fatal para la economía. Eso también debe ser regulado. Muchas gracias, Adrián. Bueno, ya hemos llegado al presente. Como vimos, como el agro surgió y se desarrolló ampliamente gracias al modelo agroexportador, pero también como el rápido progreso trajo siempre desigualdades. Vimos como las políticas con respecto a él fueron variando entre liberales e intervencionistas. Si algo que podemos observar en esta historia es que siempre nos hemos desarrollado en el mundo. Si este necesitaba materias primas, nosotros se las dábamos. Esto hizo crecer mucho al agro hasta convertirnos en el granero del mundo, pero también descuidamos otros aspectos como la industria, que hoy en día es de baja calidad. Lo importante es llegar al desarrollo íntegro del país, pero sin descuidar ningún aspecto ni trabar otro por estar más desarrollado. De a poco esto es posible, es necesario que como país tengamos claro qué es lo mejor para nosotros y no sigamos ciegamente lo que dicen los países primermundistas. Hay que aprovechar las oportunidades del mercado mundial, pero siempre en pos del desarrollo íntegro como país, pues como la historia ha demostrado, nada dura para siempre. Bueno, hemos llegado al fin de este programa. Nos despedimos. Este fue la evolución del agro argentino en los distintos contextos históricos, con las dos frases que justifican todo nuestro trabajo aquí en Cátedra Popular. El que no estudia historia está condenado a repetirla. Hay que saber de dónde venimos para saber a dónde vamos. Buenas noches.